10 de la mañana, 24 minutos, 14 grados de temperatura. A propósito de la encuesta planteada el día de hoy, vamos a compartir este informe para seguir entrando en detalle. ¿Le parece? Tratando de ver si Uruguay es un país caro o es una sensación térmica. No sé, vamos a ver este informe que preparó la producción para darle introducción al tema. En el baño. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. ¿Es Uruguay un país caro o es solamente una sensación térmica? Si se toman en cuenta los datos del Banco Mundial, basados en la paridad del poder adquisitivo que se mide por lo que un dólar puede comprar en un país, entonces la respuesta es sí. Ay, como ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre. Según dicho informe, Uruguay es el país más caro de la región, superando por poco a Argentina. Pero como ayuda. El dinero no es todo. Otro dato a tener en cuenta es el precio de los combustibles. Según el índice Global Petrol Prices, el precio de la nafta en Uruguay es el más alto en la región y a nivel mundial se ubica en el puesto 17. En cuanto a lo que cuesta vivir en nuestra capital, tomando el informe de la consultora internacional de recursos humanos Mercer, es Montevideo la tercera ciudad más cara para vivir en Sudamérica. Está por encima de Buenos Aires y por debajo de San Pablo y Santiago de Chile. Alojamiento, transporte, la comida, ropa, productos de uso doméstico, ocio, la nafta, los alquileres, UTE, Antel, OCE, cuentas y más cuentas por pagar. ¿Es Uruguay un país caro? ¿Cuáles son los motivos del encarecimiento? ¿Existe alguna forma de abaratar los costos? ¿Cómo lo sienten los uruguayos? ¿Cuál es el costo país? ¿Los sueldos se corresponden con lo que gastamos? Lo analizamos hoy en Desayunos Informales. Me fui al almacén, se enojó Doña María, hice un mango el otro día. Bueno, para que nos expliquen todo esto y mucho más, recibimos al contador Bruno Gili y al periodista Nelson Fernández. Le damos la bienvenida, es un placer que estén con nosotros. Bueno, un gusto estar acá con Que ustedes. nos ayuden a desde Por supuesto, ahí tenemos este desde dilema. toda, y hasta el gráfico, ¿no? ¿Es Uruguay un país caro? Yo creo que con todo lo que hemos escuchado le sacaría los signos de pregunta a esta altura y diría sí. Vamos a ver qué dice Bruno Gili. Sí. ¿Es Uruguay un país caro, Bruno? Pero si tuvieras que contestar así a grosso modo, sí o no, para Sí, arrancar. sí, es un país caro. La pregunta es por qué, porque no creo que nadie tenga como política pública impulsar que el país sea caro, ¿no? No parece razonable desde ningún punto de vista. O sea que uno trata de entender por qué motivo Uruguay es en general un país más caro, que lo lleva a ser un país más caro, digamos, respecto a la región y en algunos casos hasta con países desarrollados, ¿no? Ahora, si yo voy a Japón, por ejemplo, me digo, también, Japón es caro. Sí, Japón es muy caro. Y entonces, sí, bueno, pero- ahí hay, en esto, como muy bien dice el informe que hablan de paridad de compra, hay que ver cuál es la capacidad adquisitiva que tiene la población de un país respecto a lo que compra. Es decir, si a mí algo me sale 100 pesos y gano 1000, bueno, representa un 10%. Si me sale 100 y yo gano 500 pesos, me sale un 20. Entonces, hay una relación. Obviamente Japón es uno de los países más desarrollados del mundo, es un país caro en términos relativos, para si uno va con nuestro poder adquisitivo a Japón, que no tengo el gusto de ir, espero que en algún momento a conocerlo, pero efectivamente para Japón no es esa la situación. Tiene que ver con la productividad del país. Es un país muy productivo, de una alta productividad, y por lo cual los ingresos de su población, en un país muy inserto en el mundo, muy abierto al mundo, hace que sea, en términos relativos, más fácil para la gente vivir en Japón que en Uruguay, desde este punto de vista, no económico. Entonces, esto uno lo puede ver en la capacidad de compra de cada país, de la población respecto al ingreso que tiene. Uruguay, en términos relativos, al ingreso que Uruguay tiene, es caro. Es caro, ahí Yo está. creo que es caro. Porque Uruguay tampoco está tan despegado de muchos de los países de la región en el poder adquisitivo de la población. Normalmente Uruguay es el país junto con Chile, del mayor PBI per cápita, mayor riqueza de ingreso por persona de América Latina, pero no es que es el doble o el triple, digamos, de Argentina, de Brasil o de cualquiera de los países de la región, ¿no? Así que ahí hay un punto que... Ahora, insisto, no creo que nadie lo provoque, Son muchos factores. sino que hay que tratar de entender, bueno, qué podría estar pasando, explicando en Uruguay, que Uruguay tenga esta situación de que en general tiene en muchos precios costos por encima de la media de la región, En ¿no? el sondeo, las personas mencionaban como uno de los principales factores los alimentos. ¿Por qué se da que los alimentos que comer sea tan caro en Uruguay? Bueno, en general, ¿no? Como decía muy bien ahí, o sea, la energía en Uruguay, a pesar de que hoy tenemos producimos energía hasta con capacidad de exportarla, sigue siendo más cara que en la región.
los combustibles son más caros y los alimentos también. Hay una página muy buena que se llama Precios Mundi, que si ustedes ingresan le compara a cualquier país del mundo, como 150 países, comparás más de 200 productos que te compara precios. Si uno ve alimentos y Uruguay es más caro que España, por ejemplo, ¿no? O sea, en los alimentos. Si uno va a un supermercado en España, sale con mucho más alimentos que si entra a un supermercado en Montevideo. ¿Por qué son los alimentos? ¿Por qué los precios más caros? Puede haber un problema de escala en Uruguay, de tamaño, ¿no? Es decir, al final uno tiene que pagar costos para funcionar, hacer calles, cobrar impuestos para dar luz o construir saneamiento, etc. Claro. Y bueno, podrían vivir el doble de personas que aquí en Uruguay y uno tendría el mismo tubo. Entonces distribuiría entre más. El problema de escala y de tamaño de Uruguay es una hipótesis de explicación de por qué Uruguay puede tener. Otra es que también puede estar relacionada a la escala, es que somos menos eficientes porque tenemos menos capacidad por escala de especializarnos, por lo cual tenemos menos empresas capaces de producir a un nivel de productividad y de especialización que haga que el producto sea más barato. Porque al final uno mire los precios en el mundo, los precios caen, ¿no? Uno veía un computador hace 20 años, hace 10, hace 5 y hace ahora y cada vez sale más barato. Eso tiene que ver con la especialización, la tecnología, el desarrollo. Competencia, posiblemente en Uruguay hay pocos proveedores para los productos, hay poca competencia. Hay sectores donde de repente hay 2 proveedores de un producto. Hay sectores donde hay un proveedor de un producto. El cemento Portland sale en Uruguay la mitad, el doble que casi en cualquier país desarrollado. El hierro sale el doble. Entonces, claro, cuando voy a construir, me sale que tengo el hierro más caro, el cemento Portland más caro, y además de eso, tenemos menor nivel de productividad que otras economías, a nivel de la mano de obra, en particular el sector de la construcción. Entonces, cuando vos sumás todo eso, el metro cuadrado en Uruguay se parece mucho al construir metro cuadrado en España, a pesar que en España es un país casi el doble o más del doble más rico que Uruguay. Entonces, ahí tiene que ver también con el funcionamiento de los mercados. Es posible que los mercados nuestros sean menos eficientes. Claro. Y si son menos eficientes, los productos son más caros. O los empresarios tienen posibilidad de cobrar más, tener más margen para poder hacer rentable el negocio. Entonces, seguramente hay combinación de todos estos temas que explican por qué Uruguay tiene precios más caros. Con todo este panorama que me estás dando, el negocio lo tengo que cerrar la semana que viene, ¿no? Bueno, depende de dónde estoy, ¿no? Todo esto tiene blancos y negros, ¿no? La carne en Uruguay es más barata que en España, pero no es todo lo que uno quisiera. Y es parte del éxito, porque como somos el país que exportamos la carne más cara del mundo, o de los más caros del mundo, bueno, si yo tengo un negocio trato de exportarlo porque me paga más el mundo que Uruguay, ¿no? Claro, entonces, pero ahora estamos importando carne. O sea, bueno, nos está resultando más barato importar carne de Paraguay y de Brasil. Eso por otro tema particular, circunstancial que está viviendo la industria, el agro y la industria respecto a la... Igual que la leche, también estamos importando leche larga vida de Brasil, claro, cuando somos exportadores. Porque le conviene exportarla. Bueno, ahí lo que puede pasar, en ese sector, lo que pasa es que Uruguay exporta muy caro la carne, más caro que Brasil y Argentina, o que Paraguay. Entonces, a la industria nacional le conviene exportarla, que le pagan más, y entonces importo para vender. Pueden pasar. Pero a mí eso no me preocuparía demasiado, en realidad. Si Uruguay lo que produce lo exporta y después importamos carne, en realidad es más barata, es más beneficioso para todos nosotros. ¿Pero qué exportamos? No entonces exportamos una carne de calidad, ¿no? Mejor paga. E importamos una de menor calidad para que el consumo interno. Sí, posiblemente. No sé si de menor calidad, yo discutiría. Si Uruguay tiene una buena marca posicionada en todo su proceso. No sé si alguien comido carne paraguaya, no creo que diga que es de menos calidad que la uruguaya. Digo, los fenómenos económicos a ese nivel, digamos, son difíciles de regularlos. O sea, no hay una mente, o sea, pensar que hay una mente que puede regular todo eso es difícil. Lo que uno tiene que hacer es que los mercados sean eficientes y tiene que tratar que la regulación no genere. En algunos sectores la regulación genera costos. A ver, en el combustible y en la energía obviamente hay un problema regulatorio y hay un problema de impuestos. Es decir, Uruguay tiene una preferencia por un peso del Estado importante. Allá de si estamos a favor o en contra. Uruguay tuvo la posibilidad de bajar el combustible y no se bajó. Está bien, pero a lo que voy es que Uruguay tiene una preferencia, en general, a un Estado grande y a un Estado, un Estado que distribuye bastante riqueza o que tiene, estamos hablando en el intervalo de subsidios, etc. Si es un Estado que tiene una incidencia como opción política en general, y de hecho bastante acentuada en estos últimos 15 años. Eso hace que los ingresos de Uruguay para producir eso tienen que cobrar impuestos. Y en esa estructura de impuestos uno introduce costos, entonces lo vemos en un vehículo. O sea, un vehículo en Uruguay sale más caro que en cualquiera del país de la región, entre otras cosas, además de los problemas de escala, porque tiene más impuestos. Entonces, el combustible tiene una carga de impuestos muy importante. O sea, si uno ve el combustible en Uruguay hoy, solo si lo importara hay 4 o 5 pesos por litro más caro. O sea que ahí hay opciones políticas que ahí sí se podría intervenir. Es decir, yo podría decidir cobrar menos impuestos a muchos de estos insumos que son importantes, porque luego entran en la cadena, ¿no? Los insumos entran en la cadena de producción y aumentan los costos. O sea que hay cosas para hacer, no digo que no hay. Algunas son más estructurales
más difícil de llevar, otras son más regulatorias o de intervención del Estado. O políticas, sí, son opciones que tienen que tomar los que financian. Perdón, si no entendí bien, ¿por qué exportamos más barata la energía de la que se nos cobra acá? Porque inclusive llegamos a exportar combustible a Paraguay más barato de lo que se vendía acá. O sea, ¿cómo llegamos a hacer eso? Eso es circunstancial, eso en realidad tiene explicación económica. O sea, cuando se fija la tarifa, saquemos los impuestos, no olvidemos que hay impuestos y que podrá cobrar la tarifa, el promedio de costo que se vende en la energía uruguaya. Ahí las empresas públicas hoy financian el presupuesto público, o sea, son financiadoras del presupuesto público y por lo cual la tarifa tiene un componente de cuál es la necesidad de caja que necesita el gobierno y efectivamente eso hace que las empresas públicas cobren más de lo que podrían si yo las viera como entidad autónoma. O sea que eso es real y objetivo, es muy discutible cuánto más podría evitar o no. Ahora, si tengo el mismo gasto público, si no lo hago biotarifa, voy a tener que cobrar más impuestos. O sea, alguien va a tener. La otra es deuda, ¿no? Que es lo que se ha hecho en los últimos años. O sea que ahí hay un componente. Después, ¿por qué vendo más barato cuando vendo? Es una correcta decisión empresarial. Uno, el ingreso marginal igual al costo marginal, nos enseñan en economía, y por lo cual si yo tengo una oportunidad de vender, vendo al precio competitivo. Si es más barato, igual lo vendo más barato porque como ya tengo los costos fijos, eso me produce un ingreso. O sea, sería erróneo. Si yo le quisiera vender al precio que le venden a una tarifa familiar, $230, no me la compraría. No. La vendo 80 y me entra plata. Por lo cual, en realidad es una buena decisión empresarial. O sea, eso es normal que uno pueda vender a menor precio en sus ventas marginales a cosas que no son estables. Claro. No, ahí no hay una decisión por capricho, digamos. Hay una lógica empresarial. Muy bien, vamos a ver una placa. Ayer Telemundo, la periodista Mariana Cataldi, presentó un informe sobre la evolución del mercado automotor. Cataldi explicó que Uruguay tiene vehículos 0 kilómetros más caros y presentó esta placa que vamos a ver ahora, ahí la estamos viendo. El valor de los vehículos, ¿no? En Uruguay, el mismo vehículo que sale $26.900, en Argentina sale $20.589, en Brasil $17.988 y en Chile $15.456. Tiene que ver que el mercado acá se compra mucho menos que lo que se pueden comprar en otros países. Ahí hay una cuestión que bueno, el volumen puede ser, pero es lo que decía Bruno, ¿no? El tema de la carga impositiva que tiene el automóvil. Además recuerden una cosa, que cada vez que hay que hacer algún tipo de ajuste fiscal, o sea, lo llamen de otra forma, ¿a qué cosas es más simpático o más antipático ponerle impuesto? Bueno, en el tema de la venta de autos, regular un poco el tema del IMESI, eso se ha visto y generalmente hay un pico de ventas cada vez que aumenta un poco el impuesto a los autos. O sea, hay una carga impositiva. En el caso de Chile hay algo especial, que yo no lo recuerdo bien cómo funciona, pero por todo el tema del smog en Santiago, se ha estimulado mucho la renovación permanente del parque automotor. Entonces, los impuestos, no digo que no sean nulos, pero son los más bajos de todos. O sea, para abaratar el precio de los autos, uno veía cuando uno va a Santiago de Chile. Ahora el parque automotor acá está bastante nuevo, ¿no? Pero uno veía cuando en Uruguay convivían autos nuevos y muchos autos viejos y te llamaba la atención eso. Ahora, ahí hay una cuestión de la industria, la capacidad de producir y fundamentalmente los impuestos. Lo que decía Bruno hoy cuando hablaba, la gente cuando dice está caro, hay como que diferenciar qué tipo de productos. Hay productos que están en competencia y que se venden en el sector privado. Hay otros productos o bienes o servicios que son del sector público, como decir, bueno, la energía, el combustible. En realidad no estamos hablando de un precio, estamos hablando de una tarifa fijada con un criterio político por el cual, esto no es algo nuevo, ha pasado a lo largo de toda la historia del Uruguay, por el cual se trata de recaudar, no cobrar el precio que se debería cobrar, sino tener otra fuente de recaudación para la caja del Estado. Eso ha pasado con todos los servicios públicos. ¿Con cuál no ha podido pasar? Si uno viera la evolución del precio de la energía eléctrica, el precio de los combustibles. ¿Con el que no ha pasado? Con el de la telefonía. Porque la telefonía, al pasar a competir, bueno, si el Estado quisiera fijar un precio alto, bueno, la gente se pasaría a las otras compañías. O sea, lo otro como es monopolio. Claro, hay bienes que los produce el Estado. Sí, pero los produce el Estado en régimen de monopolio. Entonces, o sea, Nelson, para que la gente entienda, uno paga una nafta más cara, un combustible más caro, paga una energía más cara, pues en realidad está aportando las arcas del Estado para que financie otro tipo de cosas. Sí, es básicamente eso. Ha sido así siempre y uno a veces cuando ven dice, pero es necesario aumentar las tarifas en tanto por ciento, de acuerdo. No sé, si ustedes ven lo que dicen los servicios, por ejemplo, los gerentes de UTE dicen, no, debería estar en esto. Sí, pero el precio de la energía no es el precio de la energía.
Es el precio más lo que se puede recaudar para la Bueno, pero el gerente Estado. de UTE hace unos meses atrás había anunciado que se podían bajar las tarifas y no se bajaron porque necesitaban de ese dinero para tapar otros agujeros. ¿Por qué es eso? Porque desde el gobierno nacional se dice, bueno, ¿aumentamos impuestos? No. Bueno, pero esto lo podemos hacer, o sea. Ahora, ¿qué va a pasar ahora con el tema del barril del petróleo que está subiendo, con el tema del dólar más fuerte? ¿Aumentarán las tarifas ahora? Uruguay, como tiene una doble moneda, no es necesario que alguien remarque precios para que aumenten los precios. Si el precio del dólar aumenta, todas esas cuestiones que tenés en dólares pasan a aumentar. El tema es que acá la gente, uno veía cuando se hizo el sondeo, todo el mundo está planteando, el Uruguay está caro acá. El tema es, cuando se hablaba de países, yo este año por viajes he estado en distintos países, en algunos más caros que Uruguay, la mayoría más barato, esa es la verdad, ¿no? La mayoría más barato. Y algunos muy baratos. Que el país sea barato no quiere decir que se viva bien. Uno puede ir de viaje a países que son muy baratos y lo que ves es que la gente ahí vive mal. O vas a países, se puso el ejemplo de Japón, vamos, Londres. Podés ir a Londres, donde es caro, pero la gente vive mejor. Claro. O sea, acá el tema es la evolución y cómo está la situación. El salario también. La situación económica. O sea, el salario, cuando uno mira el salario en Uruguay, el gobierno muestra las cifras, y la gente, cuando muestra las cifras, pues lo hablábamos con Bruno, cuando el gobierno quiere decir, no tienen razón a quejarse, miren que... Sí, ha aumentado. En efecto, el salario, o sea, el poder adquisitivo de los salarios, viene aumentando en Uruguay desde hace muchos años, 2004, 2005, o sea, ha venido aumentando año a año. No ha habido un año que no ha aumentado, mucho menos... ¿Lo suficiente? No, pero yo te digo, ha aumentado más que la inflación. O sea, el nivel de salario, lo cual estás hablando del promedio, no quiere decir que todos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que desde hace varios años ha aumentado el desempleo. Claro. Entonces, no es lo mismo que... O sea, el salario aumenta, pero el tema es que vos de repente en la familia hay uno que no tiene empleo o que dejó de tener un empleo formal y pasa a tener un empleo informal donde gana menos. Sí. Y hay otro sector que es muy importante, que son los que tienen cuenta propia. Coco recién decía, cierro el negocio. Los negocios en Uruguay no tienen una gran rentabilidad. No. Y hay muchos que prácticamente no tienen ninguna rentabilidad. Lo que sacan es el sueldo, o sea, tienen un negocio, pero no le da ganancia. Lo que sacan es un sueldo entre comillas, ¿no? Y ese sueldo se ha achicado. O sea, en muchos rubros. Uno tuvo la expresión de la gente del sector agropecuario, pero lo ven muchos. Entonces, de esa gente, hay muchas familias que viven, o de un comercio chico, o de tener un vehículo trabajando, una parte no. Bueno, eso ha bajado mucho y eso repercute. Entonces, es cierto que el salario real, o sea, el poder de compra del salario ha ido aumentando, el que está en esa condición ha ido mejorando. Si es suficiente o no, también depende después cuáles son las expectativas o cómo maneja la gente el dinero, ¿no? Hay gente que uno dice de repente, no sé, hizo un gasto excesivo en un año y una fiesta y un viaje y después tiene que pagar deuda, entonces el salario, aunque le aumente, tiene que destinar dinero para repagar. Hay empresas también de las grandes que se han ido a Argentina, Brasil, inclusive a Paraguay, que está tirando la alfombra roja. Ahí Bruno maneja muy bien el tema, pero la gente a veces tiene fantasía sobre algunas empresas que dicen, la plata que harán en este negocio, y ese negocio no hace plata. Y después lo que tenés es, cuando digo cuentapropista, gente que no vive de un salario, sino que es independiente o que tiene un negocio chico, y ahí los márgenes se han achicado mucho. Entonces, cuando uno ve que la gente dice se encareció, no se correspondería con algunos indicadores que son ciertos, porque en Uruguay no hay maquillaje de cifras. Pero las cifras hay que saber leerlas, ¿no? Uno dice, bajó la pobreza, sí, pero hay una cantidad de gente en zona vulnerable donde... Sí, ¿qué pasa con la clase media y media baja, no? Sí, pero también en gente, sí, obviamente, la gente que está en situación de pobreza o la gente que tiene un ingreso que no es que esté en pobreza, pero está ahí nomás. O sea, uno ve que eso se expresa. Ahora, cuando uno ve los sondeos que tiene el propio gobierno sobre la percepción de la gente sobre la situación económica es muy mala, pero no de ahora, es desde la primavera del año 2015. Desde la primavera del año 2015 la gente empezó a transmitir que siente que la situación económica es mala y que no va a mejorar.
Eso puede ser un mes, 2 meses. Cuando tiene tanta persistencia, es porque la gente lo está sintiendo. Sí, tal Claro. cual. No es por, No es una sensación. Claro, porque aparte cuando vos mirás las cifras, son muy contundentes. No es, vamos a poner si dijera, la gente responde con corazón político. No, una gran cantidad de votantes del gobierno están desconformes con la gestión y están diciendo que la situación económica... Bueno, y se nota en la economía, ¿no? Sí. Porque hay una pequeña recesión. O sea, la gente gasta menos, se cuida un poco más la plata. Bueno, uno lo que está viendo, ¿viste? Cuando sale el dato, eso es lo otro. El gobierno sale y festeja la cifra, que es lógico. Un gobernante ve que sale el dato de Producto Bruto Interno, sube. Sin embargo, cuando vos abrís los números, por ejemplo, los supermercados desde mayo están con baja de ventas. Los indicadores de venta de supermercados están con baja. Y están un 5% en términos reales, o sea, es importante. Mucho. Los shopping habían empezado a bajar las ventas antes de este efecto Argentina, que todavía no es gente que se está yendo masivamente, salvo en la frontera, pero Argentina está más barato. Yo ahora estuve 4 días en Buenos Aires y ves que está más barato y ya ves muchos uruguayos, muchos que van a comprar. Después depende que compares, ¿no? Porque después dices, fui a comer a un lugar y gasté tanto y acá, capaz que acá fuiste a un restaurante de una calidad y ya fuiste de otro. Hay que ver qué es lo que comparas. Claro. Pero evidentemente Argentina está más barato. Para la gente frontera va a comprar el supermercado. Bruno, ¿qué se espera de ahora en más para nuestro país con tanta, tanta turbulencia de nuestros vecinos? A ver, era un poco lo que señalaba recién Nelson, ¿no? O sea, del 2015 para acá al final sí hay para separar, ¿no? Digamos, respecto a la población, yo creo que efectivamente al consumidor Uruguay, en términos de alimentación, de vestimenta, de productos electrónicos, porque es un país caro, cualquiera que uno ve, yo creo que no es una discusión hoy que esté en discusión. Algunas de las explicaciones de las que daba recién, que son difíciles de trabajar. Hay otra serie de explicaciones vinculadas al mundo de las empresas que estaba llevando ahora Nelson, que sí, ahí uno debería intentar hacer que los insumos y los costos de producción disminuyan o sean competitivos, ¿no? ¿Cómo logro eso? Bueno, efectivamente en los que son mercados regulados, en la economía se habla de mercados de bienes transables y no transables, ¿no? Transables son los que internacionalmente los movemos, es decir, lo que no podemos exportar o importar, y Uruguay es un país relativamente libre para eso. Cuanto más integrados estemos al mundo, más fácil va a ser que podamos exportar e importar en mejores condiciones y haber más oportunidades para bajar los costos. Creo que eso es relevante porque nos da escala, porque somos un país chico. O sea, pensar Uruguay para 3,5 millones y que con el mercado interno lo vamos a resolver es una fantasía que no es trasladable. No somos Brasil para que pueda dar ese debate de si está más o menos abierto, o Estados Unidos con Trump, si somos más o menos proteccionistas. O sea, que eso que es un punto. El otro es que sí que es responsabilidad de los uruguayos, y bueno, de quien le toca gobernar, es hacer que los mercados de bienes no transables, la educación, la salud, el transporte, bueno, en el caso que tiene monopolio, los bienes que producen en términos de monopolio, sean absolutamente eficientes. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo para hacer, para lograr mucha eficiencia, haciendo que los mercados sean menos friccionados, que representen los costos internacionales de lo que producimos, que mejore la productividad y que las regulaciones no generen trabajos ficticios. Yo creo que en Uruguay hay mucho trabajo en muchos sectores que son de bienes no transables, que son ficticios, que son puestos generados de trabajo, y que está bien, porque en el corto plazo la gente tenemos que resolver los problemas, pero que en términos estructurales al final trasladan costos. ¿Cómo? Y bueno, trasladan costos porque hay que cobrar más impuestos, porque hay que cobrar más caro las tarifas, y eso hace que entonces al final el sector productivo lo sienta, y cuando va a combinar factores productivos, insumos, materias primas y productividad de la gente, no nos dan los números. El indicador más grave para mí de Uruguay estos años es el nivel de inversión. O sea, Uruguay había logrado llevar un nivel de inversión muy alto, casi 25% del PBI, y hoy estamos por debajo del 20%, de nuevo en problemas. Y ese es un problema, porque si no hay inversión, no hay innovación en la economía, no hay dinamización de la economía, no hay trabajo. Y cuando no hay inversión, y si para hacerlo, es claro que el gobierno lo que está haciendo para hacerlo es sacando decretos donde elimina impuestos, ¿no? Intenta eliminar impuestos de todo tipo para que sea más productivo. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo en los próximos años para hacer y en una agenda debería estar. Nosotros el 14 de octubre, yo coordino en Uruguay el informe del Foro Económico Mundial sobre competitividad de los países, que se organiza la encuesta en Uruguay y sale el informe el 14 de octubre sobre cómo está Uruguay de nuevo en el mundo. Yo creo que, y ellos tienen una agenda de los 12 aspectos que uno debería trabajar, ¿no? Estos temas son bien relevantes y deberían ponerlo y ser tema de discusión
en Uruguay porque estamos trancados desde ese punto de vista, ¿no? Y en un ministro que acaba de ser ministro de Economía, que acaba de ser premiado, ojalá que se le ocurran nuevas ideas para mejorar esa situación. Sí, pero solo un comentario, si es cortito sobre eso. El problema es que en el corto plazo, en el largo plazo o en el mediano plazo hay que tomar decisiones estructurales. El gasto del Estado no lo producen las ineficiencias del día a día, sino que tenemos una discusión de fondo sobre el sistema de seguridad social, sobre nuestras cajas, todas las cajas. Sí, digamos, ahí tenemos un problema, digamos, efectivamente a discutir, y a los políticos eso no les gusta discutirlo demasiado porque vota mucha gente vinculado a eso. Entonces, en el corto plazo, a veces los ministros la mejor decisión que pueden tomar es que las cuentas más o menos cierren, sea como sea, porque dejar que eso se descalabre y se desarme, uno termina en Brasil, termina en Argentina, o sea, son equilibrios complicados para quien está administrando la economía entre lo que tiene que hacer hoy y lo que tiene que hacer para que esto funcione bien dentro de 5 años. Así que bueno, es un conflicto complicado. Eso es bueno que se discuta en la campaña electoral diciendo no solo qué quieren hacer, sino cómo hacerlo. Porque muchas veces se elude y lo importante es que haya información. Pues, si no, también nos podemos generar expectativas falsas. La gente puede pensar, bueno, esto se soluciona fácil. No, no hay soluciones fáciles. No hay soluciones fáciles. Entonces, el asunto es ver, bueno, qué hacer y cómo hacerlo. Que generalmente es la parte un poquito más antipática. Gracias, Nelson. Bruno, gracias, Bruno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Dale.